¿Qué tal, amigos? Es una alegría de poder saludarles en este lugar muy especial. Tengo a mis espaldas uno de los lagos del sur de Chile y no quiero dejar de pasar esta oportunidad de compartir con ustedes un texto más de la Palabra de Dios, en este caso en la serie que estamos estudiando acerca del día de reposo, el séptimo día, el día sábado. Y hoy la porción que he escogido para esta ocasión se encuentra en Mateo capítulo 24 y en el versículo 20, donde dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ni en día sábado. Nosotros podríamos recordar que este texto lo dijo el propio Señor Jesucristo, está en medio de Mateo 24. Y todos sabemos que este capítulo es un capítulo de la profecía, un capítulo profético de nuestro Señor Jesucristo, por excelencia, ¿no? Si hay alguien, digamos, que anunció el futuro, fue nuestro Señor, y en este caso en Mateo 24 y Mateo 25. Y en este capítulo encontramos este texto alusivo al día de reposo, ¿no? Orad pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de reposo. Bueno, hay bastante para conversar sobre este texto. Primero, quiero compartir con ustedes de que este es un capítulo que es de doble aplicación. De hecho, el propio Señor Jesucristo lo toma como de doble aplicación, porque el capítulo parte con aquella pregunta que le hicieron sus discípulos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense ustedes que el contexto es cuando venían saliendo del templo y los discípulos le dijeron: Señor, mira qué extraordinarios edificios, qué templo más precioso, imponente, bello, hermoso, ¿verdad? Y el Señor Jesús les dijo: ¿saben? ¿Ven ustedes todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces ellos dijeron: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Fíjense que el Señor estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, pero ellos lo asociaron con la segunda venida de Cristo o el regreso de Cristo a la tierra. Y ellos, sin darse cuenta, hicieron una pregunta doble: Señor, ¿cuándo es que va a ser derribado el templo de Jerusalén? ¿Y cuándo es que será tu segunda venida? Y entonces el Señor Jesucristo, Él en su sabiduría, como Dios, como Hijo de Dios, el Señor no separó los dos eventos. Él respondió a ambas preguntas con el capítulo 24. Por lo tanto, queridos amigos, el capítulo 24 de Mateo es un capítulo profético de doble aplicación. ¿Qué significa eso? El contexto nos va a ayudar. Si nosotros continuamos leyendo, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es decir, el Señor Jesucristo, ante la pregunta ¿cuándo será que el templo de Jerusalén será destruido?, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Es decir, Jesús va desarrollando en el capítulo la respuesta a la pregunta que ellos hicieron, y también va respondiendo hacia los eventos finales de la historia. Y Él dice ahora: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, fíjense ustedes que aquí Él ya está refiriéndose a su venida, a las señales de su venida. Entonces dice: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Correcto? Hasta aquí todos concordamos en que Jesús está hablando de su venida, las señales de su regreso a la tierra. Sin embargo, a partir del verso 16, Jesús retrocede a la primera pregunta, sin especificarlo. Mira, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, ni en día sábado. ¿Sabes por qué? Aquí Jesús retrocede a la pregunta de cuándo será destruido el templo de Jerusalén. Y la historia nos ubica y nos dice que en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, a cargo del general Tito, sitió Jerusalén y fue destruida, en este caso, y se cumplió la palabra del Señor que había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Nosotros podemos ver en televisión o en reportajes que lo que quedó de ese templo es el Muro de los Lamentos. Cuando vemos ahí en imágenes que los judíos ortodoxos se dirigen al muro para orar a Jehová, Dios, ese resto de muro que allí está es lo que quedó de ese templo de Jerusalén destruido en el año 70 por Tito, el general que representaba al Imperio Romano. Y de ese acontecimiento Jesús está diciendo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Sin embargo, a partir del siguiente versículo, retoma la segunda pregunta, que es su venida, y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si os dijeren, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, está allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta que Jesús va respondiendo a la pregunta de la destrucción del templo en el año 70 y paralelamente va refiriéndose a los acontecimientos finales de su venida? Claro, porque es una profecía de doble aplicación, como muchas otras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando el texto dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, tiene doble aplicación también. Era un consejo para los discípulos de los días de Jesucristo que pudieran preparar su salida de Jerusalén anticipadamente para que no quedaran atrapados cuando Roma sitiara Jerusalén. Y así los cristianos lo hicieron. En otra ocasión vamos a ver detalles sobre eso. Pero tiene una segunda aplicación para el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo hay un poder que Apocalipsis le llama la bestia, que está poniendo una marca en la frente o en la mano derecha a todos los habitantes de la tierra. Y esa marca, que la vamos a desarrollar más en otro capítulo también, se refiere a la imposición obligatoria de respetar el día domingo como día de reposo, en directa oposición al cuarto mandamiento de los 10 que nos invita a santificar el sábado. Ahora, quiero terminar con la siguiente idea. Si tú te fijas, cuando Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, obviamente Jesús está mirando hacia el futuro. Por lo tanto, Él le está dando valor, importancia y vigencia al día de reposo sábado hacia el futuro, por lo menos hasta el año 70 del sitio de Jerusalén, pero en el contexto nos da a entender que también lo está diciendo con respecto a su venida en el final de los tiempos, que son nuestros días. Por lo tanto, si el texto dice, orad para que vuestra huida no sea en día sábado,
Por lo tanto, en estos días, el día de reposo, tiene vigencia para los cristianos porque es parte de los 10 mandamientos. Es palabra de Jesucristo. Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú estás decidido a investigar este tema? ¿Estás dispuesto a obedecer ese mandamiento de los 10 que te falta? Yo te invito a que lo hagas. Yo en forma personal, desde que considero este mandamiento para mí y para mi familia, ha sido de gran bendición. Estoy seguro que lo será para ti también. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.